casa y, por supuesto, bienvenidos a los que habéis resistido a los resfriados especialmente y a los virus y podéis estar aquí presencialmente en esta mañana para juntos los de casa y los de aquí poder dar gracias al Señor Jesucristo por sus bendiciones y su salvación. Seguimos todavía bajo las medidas anti-COVID. Las hemos de seguir respetando, ya sabéis que es muy importante que tengamos la mascarilla bien puesta, hay que guardar la distancia de seguridad, la ventilación la tenemos abierta, así que las estamos cumpliendo y las deberemos seguir cumpliendo, a ver si pronto pasa esta situación. Muy bien, vamos a pedir al Señor que nos bendiga en este tiempo, ya que es una reunión para Él, también para nuestra bendición, pero por supuesto no tiene sentido sin su presencia, así que vamos a orarle a Él. Padre nuestro, te agradecemos que en medio de las circunstancias que vivimos podamos estar juntos de nuevo en tu nombre para considerar cosas de ti, de tu realidad, de tu revelación, de tu salvación manifestada en Cristo a nuestro favor. Gracias por haber sido, Señor, sellados con el Espíritu Santo y haber sido receptores de tu grandiosa salvación. Que tú seas glorificado en esta mañana y nosotros bendecidos con tu palabra. En tu nombre, amén. Bueno, pues yo sigo adelante con el tema que os estoy dando cuando me toca predicar, que es esta investigación que estamos haciendo acerca de cuál es la identidad del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Vamos a leer de nuevo el capítulo 14 del Evangelio de Juan, aquellos versículos donde el Señor habla precisamente del Espíritu Santo, aunque hoy vamos a leer solamente los que aparecen en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Ya sabéis que otras veces hemos leído otros más, pero hoy vamos a centrarnos en Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice el Señor a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Parácletos, para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Versículo 25. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el Parácletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Y como os he dicho, mi intención durante todo este tiempo, o durante esta serie de mensajes, es que nos ayuden a ser más conscientes de la realidad de la presencia del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, en nuestras vidas desde el día que nos entregamos a Cristo, ¿no? Tal como lo tenemos descrito en la Biblia, hay muchos pasajes que hablan acerca de esto y también, por ejemplo, en los versículos que acabamos de leer. Por eso estoy intentando concentrarme especialmente en no lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, de lo cual tenemos muchísima información en la Escritura, sino de intentar conocer la identidad del Espíritu Santo. ¿Quién es esta persona, esta tercera persona de la Trinidad que se describe, por ejemplo, en los textos que hemos leído como Espíritu Santo y Espíritu de verdad? Y lo último que estuvimos considerando, basándonos en este pasaje, es que para conocer la identidad del Espíritu Santo nos hemos de fijar en Jesús. Jesús revela tanto al Padre como al Espíritu Santo. De hecho, Jesús mismo dice que el Espíritu es otro Parácletos, otro defensor, otro abogado, ¿verdad? Que es el término correcto, el término, digamos, literal, que significa Parácletos, otro abogado como Él. Eso es lo que vimos la última vez. Y hemos de tener claro lo que dice el Señor Jesucristo aquí en este pasaje, precisamente hablando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otro como Él.
pero a la vez diferente. El ser que está a nuestro lado permanentemente, las 24 horas del día, los 365 días del año, en nuestra vida, no es una fuerza impersonal o un poder sobrenatural. A veces, por nuestra manera de expresarnos cuando hablamos del Espíritu Santo, me da la sensación de que inconscientemente esta es la idea que tenemos acerca de Él. Y esto viene motivado, bajo mi punto de vista, porque en el fondo no tenemos demasiado claro su identidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es esta tercera persona de la deidad, ¿no? El Espíritu Santo no es una fuerza, sino que es una persona divina. No es algo, sino alguien. El Espíritu Santo tampoco es un ángel especial creado por Dios, ¿verdad? Como los seres espirituales, como los ángeles. No es un ser angélico especial. El Espíritu Santo tampoco es Dios Padre. El Espíritu Santo tampoco es Dios Hijo o el Hijo encarnado, Jesús. El Espíritu Santo es Dios, como ya hemos visto en otras ocasiones. Quizá el pasaje más revelador de su identidad, o en cuanto a su identidad, aparte de estas palabras que el Señor Jesucristo menciona aquí y otras que hay en otras partes de la Escritura, digo que el pasaje más revelador que podemos ver acerca de esta persona es la versión que nos da Lucas del momento del bautismo del Señor Jesucristo por Juan el Bautista en el río Jordán. Porque Lucas presenta un detalle que es único en toda la revelación de la Biblia, y es la manifestación visible precisamente de la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Y sin duda es un dato importante en el tema que estamos afrontando. Así que vamos a ir a Lucas, capítulo 3, para leer el versículo 21 y 22. Lucas, capítulo 3, versículo 21 y 22. Y nos dice Lucas que cuando todo el pueblo era bautizado por Juan el Bautista, aconteció que también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba fue abierto el cielo, y al descender sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, surgió una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complací». Esta escena la relatan de forma prácticamente similar tanto Mateo como Marcos como Lucas. Juan también hace referencia a ella de un modo muy importante, lo veremos después, de un modo quizá diverso pero complementario. Pero solo Lucas nos da al menos dos detalles importantes de este momento. El primero es que el Señor Jesucristo estaba orando en el momento de su bautismo en agua. Y si no recuerdo mal, esta es la primera mención que se hace en el Nuevo Testamento, en las cartas, en los evangelios, acerca de que Jesús oraba a Dios, ¿no? ¿Y por qué se supo que estaba orando a Dios? Pues porque lo hacía en la forma habitual que siempre se hace en la Escritura, de forma audible, ¿vale? Lo hacía en voz audible, es decir, que los que estaban con él podían escuchar cómo el Señor Jesús estaba dirigiéndose en ese momento en oración a su Padre Celestial. Así que fijaos, Jesús, en un momento importante de su vida, porque va a empezar su ministerio como Mesías, está conectando con el mundo espiritual invisible, que es lo que sucede siempre que nosotros oramos a Dios, ¿vale? Conectamos con ese
con ese mundo espiritual invisible. Aparentemente parece que estamos hablando al viento, ¿verdad? Antes hemos orado, yo os he guiado en oración. Parece que sea un ritual, no es un ritual. Nos hemos estado dirigiendo a nuestro Padre Celestial, ¿vale? Pero ¿dónde está? No se le ve. Oramos al mismo ser al que el Señor Jesús se está dirigiendo cuando ora, en este momento, por ejemplo. En el momento, quiero decirlo, del bautismo. Pero en esta ocasión sí que ocurrió algo importante y algo impactante. Y es que mientras el Señor Jesús estaba orando a Dios, ¿vale? Aparentemente estaba pronunciando unas palabras que se las llevaba el viento, se abrió ese mundo espiritual, se abrió esa región celestial al que el Señor Jesús estaba hablando. Y por un lado se hizo visible en dos maneras distintas. En dos maneras distintas y en cierto modo interdependientes o interconectadas, y a la vez interconectadas. Una de ellas fue la manifestación en forma corporal, es decir, física, de alguien que en principio no tiene cuerpo físico, porque es espíritu, y los espíritus no se pueden ver en el mundo físico y material en el que vivimos. Pero el texto nos dice que en esta ocasión el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal. Y esto es algo único en toda la revelación bíblica. Que el Espíritu Santo se pueda ver con cuerpo físico. Y cuidado, no fue una paloma lo que vio Juan el Bautista, sino una forma corporal, que él lo asemejó a una paloma, pero no era una paloma. Era la manifestación física del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Lo segundo que provenía de esa región celestial, de esa dimensión espiritual, fue una voz. Una voz que dijo lo siguiente: tú eres mi Hijo amado, en ti me complací. Una voz. ¿Quién dice eso? No era la del Espíritu Santo. Era alguien que hablaba. ¿Quién? Pues precisamente aquel al que Jesús estaba dirigiendo en oración, a Dios Padre. Fue Dios Padre. ¿Por qué? Porque menciona a su Hijo Jesús y le dice: tú eres mi Hijo amado. Por la revelación bíblica sabemos que Dios es espíritu y no se le puede ver. Ningún ojo humano puede ver a Dios. Pero sí le podemos oír. Y ahí está su voz manifestada o proveniente del cielo. Así que podemos afirmar fehacientemente que cuando tú y yo oramos a Dios, realmente Él nos oye y nos atiende, escucha nuestra oración, porque es a Él al que nos dirigimos. Así que el único acceso disponible en nuestra mano para acceder a ese mundo espiritual es la oración. Fíjate qué importancia tiene la oración cuando nosotros conectamos con ese mundo invisible. Bueno, realmente esta es una escena impresionante, especialmente la revelación de la deidad en tres personas, porque aquí tenemos como protagonistas precisamente a las tres personas de la Trinidad, cada uno con su peculiaridad y manifestándose de forma individual. Tenemos a Dios Padre, que la Escritura dice, ya lo he dicho antes, ningún ser humano puede ver jamás, pero sí se puede oír. Podemos distinguir su voz como queda reflejado en el texto. Por otro lado, tenemos al Hijo, Jesucristo, el Hijo eterno que estaba con el Padre, ¿verdad?
pero que se ha manifestado humanamente de tal manera que ha asumido la naturaleza humana que ya nunca jamás va a dejar. El eterno Hijo de Dios, que estaba al lado del Padre, desde su encarnación, como hemos recordado en Navidad, es Jesús hombre. Y en esa condición, después de morir en la cruz y de resucitar al tercer día, ascendió al cielo y está a la diestra de Dios, sentado en su trono. Se ha ido a esa dimensión espiritual, invisible para nosotros, pero real. Y en tercer lugar, el protagonista de esta mañana, contra todo pronóstico, porque nadie se lo esperaba, tenemos la manifestación del Espíritu Santo, Espíritu invisible e intangible, pero en esta ocasión manifestado en forma corporal. La diferencia es que el Hijo de Dios, Jesús, como ya he dicho, asumió la naturaleza humana para siempre. Una naturaleza humana que antes no tenía, pese a las teofanías que encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento y descubrimos que ese ser que se revelaba en tantas ocasiones a Abraham, a Josué y en otros momentos era precisamente el Señor Jesús, el Hijo, antes de su encarnación. Mientras que el Espíritu Santo, que sepamos, solo se manifestó de forma corporal en esta ocasión única en la historia. Dicho esto, vamos a ver ahora el testimonio de Juan el Bautista, tal como lo recoge el apóstol Juan en su Evangelio. Lo que Juan el Bautista recuerda de esta escena. Juan capítulo 1, versículo 32 al 34. Juan capítulo 1, versículo 32. Y Juan dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, él me dijo: sobre quien vieras que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Y yo lo he visto, dice Juan el Bautista, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La revelación del Espíritu Santo en forma corporal, en este momento único en la historia, no fue una visión espiritual que tuvo Juan el Bautista, no fue un flash, no fue un visto y no visto. La versión bíblica que tengo delante pone en boca de Juan el Bautista los verbos contemplar y permanecer. Contemplar y permanecer. Son dos expresiones que implican transcurso de tiempo. Fue una escena duradera. Y ahí había presente dos cuerpos físicos. Dos cuerpos físicos de la deidad. El cuerpo de Jesús ya tenía 30 años de vida. Y el del Espíritu Santo, que permanecía sobre la cabeza de Jesús. ¿Vale? No podemos decir más. Parecía una paloma. Pero era un cuerpo físico del Espíritu Santo. Dos cuerpos físicos. Vuelvo a repetir que hay una diferencia notable entre el cuerpo humano de Jesús y el cuerpo físico del Espíritu Santo en ese momento. No son iguales. Jesús nació como hombre humano engendrado precisamente por este Espíritu Santo en el cuerpo o en el vientre de María. Y así permanecerá para siempre el Señor Jesucristo. Así le conoceremos siempre, como Jesús hombre, glorificado, porque ahora está glorificado, ¿verdad? Pero como hombre.
En cambio, esta revelación del Espíritu Santo en forma corporal fue única y puntual. Pero ahí está. No la podemos obviar porque está ahí. Así se reveló el Espíritu Santo en este momento. Y entonces la pregunta consecuente es, lógicamente, ¿por qué se manifestó el Espíritu Santo de esta manera? Que es a lo que vamos a ir a partir de ahora y en otra sesión que tendremos Dios mediante. ¿Por qué se manifestó el Espíritu Santo contra todo pronóstico de esta manera con un cuerpo físico? Bueno, no se nos dice el motivo exacto en ninguna parte de la Escritura, así que tendremos que investigar un poquito y, aunque no es fácil contestar a esta pregunta, pero sí que algo podemos decir al respecto. Y la respuesta, o parte de la respuesta, la podemos encontrar en este mismo pasaje. Ya sabéis que en Israel, cuando se nombraba o se reconocía a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes, se los ungía con aceite, el llamado aceite de la unción, que les consagraba para ese servicio. No solamente se ungían personas, sino también se ungían lugares, se ungían utensilios, por ejemplo los del tabernáculo, etc., ¿no? La idea es que aquello que se ungía, a partir de ese momento, su función iba a ser para Dios, ¿vale? En ese sentido, la persona o la cosa se santificaba para el Señor, se apartaba para ese ministerio. Otro dato a tener en cuenta que es importante y es que nadie se podía ungir a sí mismo, nadie podía coger el aceite de la unción y decir yo me unjo a mí mismo. No, tenía que ser una autoridad espiritual para hacerlo. Normalmente lo hacían los profetas o los sacerdotes, ¿no? Así que en este momento, el momento del bautismo del Señor Jesucristo, tenemos un dato importante porque es la presentación o el inicio del ministerio del Señor Jesucristo para algo que ahora veremos, ¿no? Como dice el propio Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que nosotros, mirando esta escena y acostumbrados a ver cómo se ungía del Antiguo Testamento a los reyes, profetas, sacerdotes, etcétera, etcétera, en este momento que tenemos a Jesús, lo que nosotros esperamos es que precisamente se produzca este ungimiento al estilo de lo que se hacía en Israel. Además está presente la autoridad para hacerlo. Allí está Juan el Bautista, que es el precursor, así que él tiene que hacer la unción con aceite, como era lo habitual, sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Y ahí viene Jesús, viene a bautizarse en agua, identificándose con el pueblo de Israel. Y Juan el Bautista en un principio le dice, no hombre tú, ¿cómo vas a bautizarte en agua? Y el Señor Jesús le dice, quiero bautizarme en agua, ¿no? Así que el Señor Jesús es bautizado en agua y es cubierto totalmente su cuerpo de agua. Pero el ungimiento se hacía con aceite para que fuera válido. Así que no nos sirve el ungimiento de Jesús en agua. Y vemos como en esta escena el aceite no se usa absolutamente para nada. Porque el mismo Espíritu en persona, físicamente, aparece para ungir a Jesús, con su presencia física. Tampoco se necesitaba una autoridad humana que lo ungiera. ¿Por qué? Porque ya hemos oído, allí estaba presente nada más y nada menos que Dios Padre, para ratificar esa unción que hace la persona divina del Espíritu Santo que está sobre la cabeza de Jesús.
y yo no lo conocía, dice Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar en agua, él me dijo, sobre quien vieras que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Claro que Juan el Bautista conocía a Jesús, eran parientes, pero además lo sabemos por el propio testimonio que Juan el Bautista conocía quién era Jesús. Pero fíjate que Juan está hablando en pasado, él está recordando lo que había ocurrido, ¿vale? Está recordando la escena de la unción de Jesús por el Espíritu Santo. Ahora no solamente conoce a Jesús como hombre, como su pariente, tampoco lo conoce solamente como hijo de Dios, porque él sabía que era el hijo de Dios, sino que a partir de ahora lo conoce en otra faceta más. A partir de ahora conoce a Jesús como el ungido, muy bien, como el Cristo. Porque Cristo significa ungido, y en hebreo Mesías, el ungido de Dios. Esa es la gran diferencia. No se necesitaba aceite, el aceite era símbolo del Espíritu Santo, no la paloma, el aceite. Porque allí estaba el Espíritu Santo, en persona, físicamente, para manifestar que aquel era el ungido. Todos los ungimientos anteriores a este hecho, realizados con aceite, símbolo del Espíritu Santo, y todos los ungimientos producidos posteriormente, directamente por el Espíritu Santo, tal como dice aquí, que el Señor Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo, y esto lo hemos de añadir a el texto de Juan. Cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, somos ungidos con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que viene a nuestra vida y hace realidad la obra del Señor Jesús en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos santifica. Es el Espíritu Santo el que nos regenera. Todos los ungimientos apuntan al que estamos viendo, a este ungimiento único e irrepetible sobre Jesús. Y lo vemos continuamente sobre la propia experiencia del Señor Jesucristo, cómo el Espíritu Santo fue su compañero durante toda su vida en la tierra. De la misma manera que el Espíritu Santo toma bien nota, es nuestro compañero en toda nuestra vida. Como Jesús dijo a sus discípulos, lo hemos leído en el capítulo 14 y versículo 15, para que esté este Parácletos, para que esté con vosotros para siempre. Así que una de las explicaciones que podemos dar acerca del por qué la persona del Espíritu Santo en este momento se manifestó en forma corpórea en el ungimiento de Jesús, es que fue para manifestar visiblemente la realidad de su existencia y presencia. Y qué importante es que de la misma manera que tratamos a Dios Padre y a Dios Hijo como seres personales y diferentes de la deidad, tratemos al Espíritu Santo de la misma manera, puesto que Él es la tercera persona de la deidad. Y que esta escena de Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22, en la que precisamente el Espíritu Santo se manifestó de forma corpórea, estaba allí presente, junto con Jesús y junto con Dios Padre. Jesús, el Espíritu Santo, a Dios Padre no se le veía, pero sí se le oía. Que esta escena, hermana y hermano, nos ayude a diferenciarle a Él también y a tratarle como ser personal que es. También en nuestra experiencia. Porque como he repetido en todas estas sesiones, la persona divina que nos acompaña en nuestra vida cristiana
Fíjate bien, yo sé que esto es matizable, pero es así. La persona divina que nos acompaña en nuestra vida cristiana no es el Padre, ni es el Hijo, que está a la diestra del Padre en la eternidad, sino que la persona divina que nos acompaña en nuestra vida es Dios, el Espíritu Santo. Y por Dios el Espíritu Santo, claro que sí, tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero la persona de la deidad que está en nuestra vida y está con nosotros es Dios, el Espíritu Santo. Este que se ha manifestado en forma corporal, tal como nos lo presenta Lucas, capítulo 3 y versículo 22. Lo tenemos que dejar aquí. Si Dios quiere, la próxima ocasión seguimos con el tema.